Tengan buenos días, mis amados hermanos. Gusto verles nuevamente en la iglesia y también ver las visitas y los bebecitos pequeños también. Bueno, damos gracias al Señor por este nuevo día en que Él nos permite estar expuestos a su palabra. Definitivamente es un gran privilegio el que todavía nosotros podamos ser expuestos a su palabra, porque según la Escritura vendrán tiempos en donde ya no habrá sana doctrina, iglesia. Pero gracias a Dios aún tenemos la Escritura, se nos permite estudiarla, acceder a ella y que el Espíritu Santo actúe en cada uno de nosotros. Como el director de culto lo dijo, hoy seguimos con nuestra serie expositiva del Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 15. Hoy estaremos entre los versículos 9 y 16. Vemos que en este nuevo capítulo, nuestro amado Señor Jesucristo continúa hablando de la unión vital que tienen los creyentes con Él. Este es el centro del texto también hoy. Él viene hablándonos de la unión con Cristo que deben tener todos los creyentes. Recuerden que en sermones pasados estuvimos hablando del pámpano, del árbol, y que los pámpanos no podrían dar frutos si no están unidos a la vid verdadera que es Cristo, y que todo aquel pámpano que no da fruto es arrancado, porque no pertenece a la vid. Tiene apariencia de pámpano, pero no lo es. Ahora Jesús, en el capítulo de hoy, en los textos de hoy, va a hablar más directamente a sus discípulos y de la necesidad que ellos tienen de permanecer en Cristo, que es la misma que nosotros tenemos para permanecer en Cristo como iglesia. Y no solamente de la necesidad de permanecer en Cristo, sino de la necesidad de que cada uno de nosotros permanezcamos en el amor de Cristo. La relación orgánica e íntima entre Jesús y sus verdaderos discípulos es absolutamente vital y es un ejemplo que Dios nos ha dejado en la Escritura para cada uno de nosotros. Por lo tanto, amados hermanos, amada iglesia, nosotros debemos permanecer continuamente en Cristo si queremos y debemos llevar el fruto que Él nos manda que demos. El texto de esta mañana nos da más claridad en cuanto a qué tipo de fruto debe dar cada uno de nosotros cuando el amor de Cristo permanece en nosotros. Cuando nosotros hablamos de fruto del Espíritu, no hablamos de frutos, hablamos del fruto del Espíritu, que incluso lo mencionamos en el sermón pasado en Gálatas. Pero también el texto de hoy nos va a mostrar la fuente eterna, la fuente de donde proviene ese amor, ese verdadero amor, a través de Cristo y que llega a nosotros. Entonces yo le ruego en esta mañana al Señor que nos dé gracia, mis hermanos, para que podamos comprender el amor infinito que el Padre siempre le compartió al Hijo y que ya Cristo nos ha demostrado a lo largo de este Evangelio, para que nosotros podamos comprender la unión con Cristo y el fruto del amor que Él produce en nosotros, para que nosotros podamos decir que somos sus hijos y permanecemos en Él. Así que, como lo dijo el director de culto nuevamente, el título de nuestro sermón es Permanece en Cristo, solo así amarás y darás fruto. Les ruego, amados, que nos pongamos en pie para la lectura de la palabra. Dice la bendita palabra del Señor.
Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahora dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice Cristo, continúa diciendo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento. Miren lo que dice Cristo. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, le dice Cristo a los discípulos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Oremos. Amado Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias por este texto de hoy, Señor. Eres tú quien nos has elegido para dar el fruto que tú esperas que demos, Señor. Tú nos has amado primero. Nadie va a ti, Señor, si el Padre no lo envía. Te ruego que ayudes a cada uno de los miembros y asistentes de esta iglesia, Señor. A cada persona que verá la transmisión, que tu palabra corra y sea glorificada. Que en todo seas honrado en esta mañana, Señor. Porque es tu bendita palabra, tu bendita voluntad, la que nosotros debemos obedecer para dar el fruto que tú esperas de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Tendremos dos puntos en esta mañana. El primero es la raíz y el fruto del amor de Cristo. La raíz y el fruto del amor de Cristo. El segundo punto es la raíz y el fruto del amor del cristiano. Primero, la raíz y el amor, la raíz y el fruto del amor de Cristo. Y el segundo es la raíz y el fruto del amor del cristiano. Bueno, entremos a nuestro primer punto enseguida. El versículo 9. Jesús va a la fuente misma del amor. Y de ese amor que Él le ha manifestado a sus discípulos. Sí, Él es la vid a la que los creyentes están apegados. Acuérdense que el sermón pasado hablamos del viñedo, de la vid, donde esos pámpanos podrían dar fruto, que esos pámpanos eran sometidos a la poda, eran podados, que el ser podados es doloroso al principio, pero que al fin ser podado es ¿para qué? Para dar más fruto, un mejor fruto. Y esto nos habla de ese amor eterno que ha existido y la intimidad que también se comparte dentro de la deidad, entre las personas de la Trinidad. Para toda la eternidad, Dios el Hijo permaneció y vivió en la plenitud del amor de su Padre, eternamente. ¿Por qué? Porque entre Cristo y su Padre siempre ha existido comunión perfecta.
sumisión perfecta y obediencia perfecta, en donde Cristo siempre dio gloria y honor, y es una relación entre hijo y padre que nosotros hoy debemos emular entre nosotros como iglesia y Cristo nuestro Redentor. La fuente misma, la raíz del amor que fluye a Cristo, la vid proviene de la fuente eterna y perfecta del amor santo que Él siempre ha disfrutado con Dios el Padre. El amor eterno entre las personas divinas fue y sigue siendo tan grande que cuando era la voluntad de Dios que su Hijo entrara en su creación para sus propósitos eternos, Él obedeció voluntaria y gozosamente la voluntad de su Padre. Una relación perfecta. El amor mutuo que Él siempre había compartido con su Padre lo impulsó a venir y manifestar la gloria de ese amor a un mundo caído que no se lo merecía. Ahora ese amor, iglesia, se basa en la verdad y la obediencia absoluta de Cristo. Porque el Hijo demostró un amor perfecto, porque Él obedeció perfectamente la voluntad del Padre, aún siendo encarnado. Es decir, cuando Cristo toma carne y viene a vivir entre nosotros y morir entre nosotros, el amor entre Jesús y su Padre era perfeccionado, era perfecto. Él decía e hizo lo que el Padre le dijo. Nosotros hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan que Cristo en más de una ocasión nos ha dicho que Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Que todo lo que Él decía era porque su Padre se lo mandaba a hacer. Nunca Jesús, ni en un solo momento, violó o se desvió de los mandamientos de su Padre. Jesús fue y es perfecto en obediencia. Perfectísimo en obediencia. Por esta razón, nuestro amado Señor Jesucristo es el único que podía usarse a sí mismo como ejemplo para sus discípulos. Porque Jesús fue perfecto en obediencia. Y Él dijo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué quiere decir esto? Que la única manera en que nosotros permanezcamos en el amor de Cristo es que lo obedezcamos. Porque de lo contrario nosotros estaríamos sujetos a una horrible expectativa de juicio. Debemos entender que cuando Jesús dice estas palabras, que así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, Él no estaba diciendo de ninguna manera, para que no lo malinterpretemos, que se ganó el amor de su Padre al permanecer en sus mandamientos. Él no estaba diciendo eso. Recuerden que Dios es uno, tres personas, la misma esencia. Ya hemos estudiado la Trinidad acá. Más bien este texto dice que Él continuaba permaneciendo en el amor de su Padre. Ese amor perfecto que ya venía ¿desde dónde? Desde la eternidad. Y la evidencia de ese fruto, ¿cuál era? Era ese amor, esa obediencia a los mandamientos de su Padre. Acuérdense, iglesia, que aún en el momento más difícil que Cristo sintió en Getsemaní, cuando sudaba sangre, Él le pidió al Padre en un momento que pasase la copa. Sí, pero después que dice, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Lo hizo Cristo. Y entendemos que Cristo también era Dios. Él fue perfecto, amados. Él fue perfecto. Todo aquel, mi hermano,
que trate de mancillar de alguna manera a la perfección o opacar la gran obra que Cristo hizo entre nosotros, se expone a juicio. Ahora, aquí vemos cómo Cristo obedeció a su Padre. Él había sido amado perfectamente por su Padre. Ahora, yo le pregunto a cada uno de ustedes, y esta pregunta yo también me la hice: ¿obedeces a Jesús? ¿Obedecemos a Jesús? ¿Puedes decir que lo amas aun cuando no obedeces? La respuesta es no. Tú no puedes decir que amas a Jesús si no lo obedeces. Porque Él mismo dijo que quien le ama guarda sus mandamientos. Entonces, si no guardamos sus mandamientos, si no lo obedecemos, si no nos esforzamos, revisemos nuestro amor hacia Dios. Revisémonos. Miren, la raíz del amor de Jesús crece del amor eterno que Él y su Padre siempre han compartido. El fruto del amor de Jesús es su obediencia voluntaria y gozosa de los mandamientos de su Padre para con Él. Él siempre ha conocido y disfrutado y ha manifestado eso a sus discípulos. Siempre lo hizo cuando estuvo en su ministerio terrenal. Ahora, a medida de que ese amor fluye de la raíz de Jesús, la vid es la que lleva la savia del Espíritu Santo. Esto también debe continuar fluyendo hacia los pámpanos. Aquellos pámpanos que Él ha elegido y que el mismo Cristo ha injertado a Él mismo para que a su vez den el mismo fruto amoroso. Entonces ya hablamos de la raíz y el fruto del amor de Cristo. Y debemos decir que la raíz de ese fruto proviene de la relación eterna que Cristo ha tenido y perfecta con su Padre. Ahora vamos a ver la raíz y el fruto del amor del cristiano, de nosotros como esos pámpanos injertados en la vid que es Cristo. Solo cuando hemos entendido adecuadamente la relación íntima entre Jesús y su Padre, entonces ahora sí podemos comenzar a entender lo que Jesús estaba diciendo a los 11 discípulos y a través de ellos a nosotros. Y ya saben por qué le hablo de los 11 discípulos. El hecho de que Jesús está arraigado, de que Jesús permanece en el amor de su Padre, es el terreno mismo desde el cual nosotros estamos arraigados y permanecemos en él, en el amor de Cristo. A través de Cristo, mis hermanos, nosotros somos hechos partícipes del amor divino del Padre. Es a través de Cristo. Recuerden que Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino que te lleve al Padre, sino Cristo. Solo Él, Cristo. Entonces, a través del amor divino de Cristo, somos partícipes del amor divino del Padre. De esa relación de amor eterno que el Hijo tuvo con el Padre. Hoy nosotros como iglesia, como pámpanos injertados a esa vid, también podemos disfrutar de ese amor divino. ¿Cuándo? Cuando obedecemos. ¿Cuándo? Cuando damos el fruto que Dios espera de los pámpanos que reciben su savia, que reciben el evangelio puro, la palabra pura predicada. Aunque nosotros recibimos ese amor, debemos entender que es intermediado por Cristo, solamente por Cristo, a través de Cristo. Miren, mientras que Jesús libre y eternamente fue
Solo cuando hemos entendido adecuadamente la relación íntima entre Jesús y su Padre, podemos comenzar a entender lo que Jesús estaba diciendo, como ya se los acabo de decir. A diferencia de nosotros, entendamos algo. Cristo es eterno. Nosotros no somos eternos. Aunque ahora existimos eternamente, ¿dónde? En la mente de Dios, porque hemos nacido de nuevo. Porque ya no estamos muertos espiritualmente, ¿lo recuerdan? Porque aquella sentencia proferida en el jardín del Edén, en donde todos nacemos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados, ha sido quitada por los méritos de Cristo y ahora hemos vuelto a nacer espiritualmente. Ahora sí estamos en la mente eterna del Padre, si es que hemos nacido de nuevo. Somos criaturas finitas que llegaron a existir cuando a Dios le agradó crearnos. Siendo criaturas cuya existencia misma depende plenamente de la gracia y el poder sustentador de Dios, lo mínimo que nosotros le debemos al Señor es obediencia. Y debido, amados hermanos, a que Dios es amor y creó al hombre para amarlo, porque para eso fue que Dios nos creó. La obediencia que le debemos a Él es más que un deber, no es una imposición. ¿Saben qué? Obedecer a Cristo debería ser para nosotros un deleite, debería ser para nosotros un gozo hacerlo, que Él nos permita participar de ese precioso amor. Hubo un tiempo en el comienzo de la creación cuando Adán y Eva disfrutaron de un amor perfecto y comunión con Dios, mientras que Él caminaba con ellos en el jardín, en un jardín que Dios había preparado para ellos. Pero como sabemos, fue el hombre y no Dios quien violó esa relación de amor y rompió los mandamientos de Dios. Esto no solo cortó la relación entre ellos y Dios, entre nosotros y Dios, porque nosotros somos descendientes, porque el pecado original está en cada ser humano que nace. ¿Esto qué hizo? Que cada uno de nosotros fuésemos puestos bajo la ira de Dios. El amor de Dios es tan santo, iglesia, que no puede tolerar ni el más pequeño de los pecados contra la ley de su amor. ¿Oyeron? Él no puede tolerar ni el más pequeño de los pecados. Entonces, el pecado de nuestros padres terrenales trajo la muerte ¿a quién? A toda la creación, separándonos del amor de Dios, imposibilitándonos permanecer en su amor. A la oscuridad y la muerte que habíamos traído nosotros a nosotros mismos, porque no fue Dios quien la trajo, fuimos nosotros por nuestras desobediencias. Pero ¿qué pasó? Dios envió la luz, Dios envió la vida. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo, quien vino a vivir ¿qué? Un perfecto amor y obediencia a nuestro nombre, porque nosotros no podíamos vivir de esa manera perfecta en la que vivió Jesús, y de esa manera Él se convirtió en el sustituto perfecto, porque ninguno de nosotros podía morir en la cruz para expiar sus pecados. Ninguno de nosotros. Solo Cristo, que obedeció perfectamente al Padre. ¿Qué pasó entonces? Jesús pagó esa deuda impagable por nosotros. Él recibió la muerte que tú y yo merecíamos recibir. ¿Para qué? Para que pudiésemos vivir de nuevo, tanto en esta vida como en la venidera, que es la eterna.
La mayor manifestación del amor de Dios con el mundo es que el mundo ha conocido a Jesús y que Él dio su vida por nosotros. No hay una manifestación más grande de amor que esa. Que el Padre, a quien amó eternamente, a quien ha amado eternamente con un amor perfecto e infinito, colocara a su Hijo por la propiciación de los pecados y la culpa nuestra. ¿No es eso amor? A su unigénito Hijo. Eso es amor. Y eso es un amor perfecto. A través de Cristo, el amor de Dios que habíamos perdido ha sido restaurado. Aunque habíamos sido separados de la raíz del amor de Dios, habiendo muerto espiritualmente y sin tener la capacidad de recibir la savia nutritiva del Espíritu Santo, se debe hacer más grande a nuestros ojos, se debe hacer más valorativo para nosotros el hecho de que ha sido a través de Cristo que ahora nosotros hemos pasado de muerte a vida, por su solo mérito, porque en nosotros no hay ningún mérito, iglesia. Si tú todavía dices que eres buena persona, bájate de esa nube, porque tú eres malo. Lo único bueno que hay en nosotros es que Cristo nos alcanzó, nos redimió, pero que aún debemos seguir luchando en contra de nosotros mismos todos los días de nuestra existencia hasta cuando Él venga por su iglesia. ¿Y eso cómo se hace? Obedeciendo. Diciéndole no a tu carne, diciéndole sí al Espíritu. No a tu carne, sí a las obras que Dios preparó de antemano para que caminásemos en ellas. A medida que los cristianos permanecemos en Él, en Cristo, en nuestro Salvador, el amor de Dios fluye libremente una vez más a través de Él a nosotros. Dándonos ahora la capacidad no solamente de disfrutar del amor de Dios nuevamente, sino que también nos da la capacidad de obedecer sus mandamientos. Sí, ya podemos amarlo. Y ahora sí tenemos la capacidad para obedecer sus mandamientos. Porque ahora mora en ti, ¿qué? El Santo Espíritu de Dios. Porque antes todas tus tendencias eran ¿a qué? A hacer lo malo. Ahora no. Ahora mora en ti el Santo Espíritu de Dios. Si has sido regenerado por la maravillosa obra de su Santo Espíritu y a través de la predicación de su palabra, si hay mora el Espíritu Santo, Él te va a redarguir de todo pecado. Te va a guiar. Te va a dar sabiduría si tú te alimentas de esa fuente, que es su palabra revelada en la Escritura. Y ahí lucharás en contra de ti mismo. Tu peor enemigo eres tú mismo, no son los pecados de tu hermano. Son tus propios pecados, no los de tu hermano. Entonces, la raíz del amor cristiano, ¿cuál es? Pues es la misma raíz del amor de Cristo, que es el amor del Padre en Cristo y de Cristo hacia nosotros. Aparte de Él, amados hermanos, no solo no podemos hacer nada. Sin Cristo no podemos hacer nada. No somos nada, sino que tampoco tendríamos absolutamente ninguna vida dentro de nosotros mismos. No tendríamos ninguna capacidad de vivir en amor y obediencia como se nos pide. El hombre natural prefiere obedecer al mundo. El hombre natural se esfuerza
para que en un día como hoy, domingo, que es el día santo del Señor, en donde nosotros reconocemos que Cristo es nuestro descanso, debemos estar reunidos, congregados. Pero el hombre natural dice, no, yo hoy domingo descanso, o hoy domingo le doy prioridad a otras cosas antes que al día del Señor. No lo estás obedeciendo. Miren, incluso ahora, cuando ya nosotros hemos sido reconciliados con el Padre a través de lo que Cristo hizo, esa maravillosa obra expiatoria, debemos esforzarnos. Nosotros debemos ser varones y damas esforzadas y valientes. Esa es la valentía del cristiano, obedecer las Escrituras. ¿Eres valiente? ¿Prefieres obedecer a Dios antes que a los hombres? Hagámonos esas preguntas. ¿Prefieres dejar pasar por alto tu pecado y autoconsolarte tú mismo? Aunque sabes que Dios te está mirando, aunque sabes que el Señor dice en su palabra que Él conoce las intenciones de nuestros pensamientos, ¿tú crees que puedes engañar a Dios? Yo a veces he creído. No, a Dios no lo podemos engañar. Miren, cuando tú crees que puedes engañar a Dios, que puedes ocultar tu pecado delante de Él, estás dejando que tu pecado te coloque un manto en tu vista, te nubla la vista, te hace ciego en ese momento. Y darás cuentas al Señor por tu pecado. Ineludiblemente. Así será. Nuestra responsabilidad es permanecer en Cristo y obedecer sus mandamientos. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Miren, aunque nosotros fuimos pasivos, porque nosotros debemos declararnos pasivos para poder hablar de una unión con Cristo. O sea, ni tú ni yo hemos hecho nada para merecer el amor de Cristo. Ni tú ni yo hemos hecho nada para que hayamos sido injertados a la vid verdadera. No hemos hecho absolutamente nada. Aún así, ahora que estamos injertados a la vid verdadera, sí debemos ser activos. Aunque fuimos pasivos, ahora que somos salvos, debemos ser activos porque estamos injertados a la vid verdadera. ¿Y por qué? Porque al nosotros ser injertados en la vid verdadera, estos pámpanos son nutridos de esa savia que proviene de la raíz que fue transmitida a Cristo y de Cristo a nosotros. Ahora nosotros sí podemos obedecer, iglesia. Y no solamente podemos, debemos obedecer. Miren, aunque el verdadero cristiano lucha con el pecado, porque eso es lo que hace el verdadero cristiano, lucha con el pecado, no se entrega al pecado. Hay una gran diferencia. Aunque el verdadero cristiano lucha con el pecado y a veces desobedece los mandamientos de Cristo, esto no nos define si nosotros corremos apresuradamente a Él, llorando, arrepentidos, confesando amargamente como lo hizo el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que tenemos al gran sumo sacerdote, Cristo, que intercede por nosotros y que Él no desprecia a sus hijos arrepentidos. Pero eso no te debe dar licencia para que tú de manera voluntaria peques porque sabes que tienes un Padre perdonador por su Hijo Cristo. No. Si tú haces eso, yo estoy dudando que seas creyente. No podemos abusar de la gracia de ninguna manera, como lo dijo el apóstol Pablo. Debemos actuar en razón de que somos salvos, no para hacerlo, porque la salvación de ninguna manera la íbamos a ganar por nuestros actos.
Dios es fiel y justo para perdonarnos, iglesia. Él nos perdona de nuestros pecados y no solamente eso, Él también nos puede limpiar de toda nuestra maldad. Él lo puede hacer. Pero no podemos pretender amar a Cristo y permanecer en su amor si no caminamos como Él caminó. Eso sería una incoherencia. Sí, Cristo vino por lo vil y menospreciado de este mundo. Sí, Cristo se reunía con lo más despreciado de Israel. Se reunía con prostitutas, con ladrones, pero para rescatarlos, para que su vida fuera otra. Y para que ellos permanecieran en el amor de Cristo. Miren, si guardamos sus mandamientos, permanecemos en su amor. No porque ganemos su amor al guardar sus mandamientos, como ya se los dije. Nunca vamos a ganar el amor de Dios, no es por nuestras obras para que nadie se gloríe, sino porque la evidencia de que somos verdaderamente suyos, en primer lugar, es la obediencia a sus mandamientos. Y por lo tanto, ¿eso qué significa? Que permanecemos en su amor. Él nos amó primero. Él puso su amor en nosotros. ¿Cómo? Eligiéndonos. ¿Cómo? Antes de la fundación del mundo. Antes de que nosotros lo escogiéramos a Él, Él nos amó. Nuestra elección proviene y es de Él. Todos los méritos son de Él. A Él debemos entonces obediencia amorosa, gozosa. En amor Él nos escogió. ¿Para que fuésemos qué? Santos. Él no nos escogió para que anduviésemos pecando. Él nos escogió para que fuéramos santos, apartados para Él. Y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito para el cual fuimos salvos en primer lugar. Para ser santos. Esforzarnos en nuestro proceso de santificación progresiva diaria. Un cristiano que no camina en santidad y vive en obediencia a la ley de Dios es una contradicción andante. Porque la ley te condena, no te salva, solo Cristo te salva. Así como Cristo permaneció en el amor del Padre y obedeció los mandamientos de su Padre, así todos aquellos que nos autodenominamos cristianos debemos permanecer en el amor de Cristo, debemos obedecer sus mandamientos. Y permítanme seguir siendo reiterativos con esto, amados. Es lo que vengo diciendo desde que empecé el sermón. Pero es que somos tan olvidadizos. No quiero que tengan excusas más adelante y digan, a mí el pastor nunca me dijo eso. Pues hoy se lo he repetido ya como 15 veces. Aunque nosotros como creyentes luchamos con el pecado y podríamos caer en el placer fugaz de este mundo en razón de nuestra debilidad, nuestro verdadero gozo y deleite es amar a nuestro Señor. Es obedecer todos sus mandamientos. De hecho, Él dijo, como ya se los dije, si me amas, obedecerás mis mandamientos. No hay otra, mis hermanos. Así que piénsalo bien cuando tú dices que amas a Dios. Piénsalo bien antes de hablar. Los verdaderos cristianos debemos encontrar un profundo gozo en obedecer a Cristo. Porque sabemos que no estamos ganando su amor o incluso manteniendo su amor por nuestra obediencia. No, más bien todo esto ha sido por gracia. Hemos recibido la plenitud de su amor por gracia, ahora y para siempre. Ahora nuestros nuevos corazones de carne se deben gozar. Y debe haber en nosotros un deseo de obedecer sus mandamientos. No que sean una carga. Nosotros debemos tener ese anhelo. Y yo le ruego a Dios
para que cada uno anhele, cada uno de nosotros anhele obedecer al Señor todos los días de su vida, ante todas las circunstancias y los desafíos que se nos presentan en nuestra vida diaria. Elijamos obedecer a Dios, elijamos obedecer a Cristo. Iglesia, para que nos vaya bien. ¿Cuál es el corazón y mensaje principal de los mandamientos? ¿Cuál? Está en el versículo 12 de nuestro texto de hoy. Él lo llamó un mandamiento nuevo. En 13:34, perdón. Miren cuando él dice, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Miren, de ninguna manera Jesús está rebajando las demandas de la ley o minimizando los 10 mandamientos. Él no los está minimizando cuando dice esto. Más bien le está dando una medida tangible de cuál es la verdadera obediencia a la ley. Porque cuando Él nos dice, cuando se nos dice amar a Dios sobre todas las cosas y amarnos los unos a los otros, como Cristo nos amó, ahí se cumple la ley y los profetas. Ahí está resumido todo. Miren, si la ley de Dios se resume en amar al Señor tu Dios como tu corazón, alma y mente, con todo tu corazón, alma y mente, asimismo debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús estaba diciendo, miren, como yo he amado a mi Padre, al Señor, así deben amarse ustedes también. ¿Cómo? Bueno, yo amé a mi Padre obedeciéndolo en todo, perfectamente. Ustedes ámense obedeciéndome a mí, porque cuando nosotros obedecemos el Evangelio, lo único que podemos hacerle a nuestros hermanos es el bien, no el mal. Y seremos buen testimonio ante el mundo cuando obedecemos el Evangelio. Aunque el mundo esté en contra del Evangelio, no podrán resistirse a la verdad, aunque nos maten. Miren, como aquellos 11 discípulos caminaban en íntima comunión con Jesús, ellos sabían, ellos estaban convencidos de que Cristo los había amado y que su amor por ellos nació del amor que el Padre había tenido con su Hijo. Así amaba Cristo a sus discípulos. Ellos lo sabían. Y aunque ellos sabían que Jesús pronto daría su vida literalmente por ellos, porque Él murió en la cruz, Él sabía esto. Y los discípulos le amaban, aunque no entendían muchas veces. El Señor les habló a sus discípulos durante todo su ministerio terrenal, diciéndoles que Él iba a morir, que era necesario que Él muriera, después de todas las señales, después de haber obedecido todo lo que el Padre dijo. Y cuando llegó la muerte de Jesús, todos los discípulos se sorprendieron y se dispersaron, se sentían inseguros y vinieron a entender después de que ya había pasado todo. Pero imagínense, ¿a dónde los quiero llevar? Si los discípulos, que ya sabían que Cristo los amaba con ese amor que Cristo emulaba con su Padre, y ellos se sintieron de esa manera, a pesar de caminar íntimamente con Cristo, a pesar de estar fortalecidos por su presencia, ¿cuánto más nosotros no necesitamos obedecer la palabra del Señor para que nuestra fe permanezca firme? Los discípulos no tenían la palabra revelada completa como tú y yo la tenemos hoy, aunque la tenían en su faz, pero no la tenían completa. Tú y yo tenemos la voluntad revelada plenamente y completa en las Escrituras. Y ahí tenemos todas las instrucciones
eternas para cómo obedecer a Dios, para cómo nuestra fe debe permanecer fortalecida si somos los verdaderos pámpanos injertados en la vida. Nosotros no tenemos excusa, iglesia. Los apóstoles pasarían a llamarse siervos de Cristo en muchos lugares, pero miren que el texto de hoy, Cristo hace una declaración maravillosa y les dice a los apóstoles que ustedes son mis amigos. Él les dice, son mis amigos. Ahora, este texto no significa que los cristianos o que los apóstoles hayan dejado de ser siervos de Cristo. No significa eso. Porque nosotros vemos más adelante que los apóstoles pasarían a llamarse ¿qué? Siervos de Cristo. Y en muchos lugares les decían siervos de Cristo. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero este texto lo que trata de resaltar es el gran privilegio que tienen los verdaderos discípulos de Cristo. Eso es lo que quiere resaltar el texto cuando dice que Él los llamó amigos, que Él nos llama amigos. El gran privilegio que tenemos, iglesia. Nosotros podemos disfrutar de una relación íntima con Cristo. Recuerden, Él intercede por la iglesia. Él conoce íntimamente cada pensamiento tuyo, cada intención tuya. Cristo conoce cada deseo de tu corazón. Por eso Él puede llamar a sus discípulos amigos, sin dejar de ser ellos los siervos. Nosotros, los creyentes, somos hermanos de Cristo delante de Dios. Somos hijos adoptados legalmente, por lo que nuestro precioso y amado hermano mayor y salvador Cristo ha hecho por nosotros. Todos estos son unos privilegios indescriptibles que nosotros dejamos pasar a veces desapercibidamente, sin saber lo que ellos significan. Porque Él vino por estos pecadores indignos que somos nosotros. Tan grandes como estos privilegios son los que hemos recibido de Cristo, tan grande como el amor que Él ha mostrado, Cristo los está usando a través de la predicación de la palabra como ejemplo para que nos amemos los unos a los otros. Y eso es lo que quiere Cristo. ¿En qué se demostrará que somos creyentes? En que nos amamos los unos a los otros. En que mirarás primero tu falla, tu pecado, antes que la falla y el pecado de tu hermano. Para que tú puedas ayudar a tu hermano de manera amorosa, primero tú debes obedecer a Cristo. Porque no tendrás ningún tipo de autoridad moral en llamar a tu hermano un gran pecador si tú no eres menos pecador que él. Preguntémonos algo. Si Cristo pudo amar a pecadores tan indignos, ¿cómo nosotros, aunque Él mismo no conocía de ningún pecado, porque Cristo no conocía de pecado, Él no hizo pecado, Él no pecó, y Él pudo amar a estos pecadores indignos? Ahora, ¿cuánto más nosotros, que hemos sido redimidos, que sí hemos sido sacados de la basura del pecado, de lo más horrible del pecado? ¿No debemos dar nosotros en gracia lo que en gracia se nos ha dado? Es ese amor. Miren, si el amor de Cristo hacia nosotros vino cuando aún éramos pecadores, cuando éramos enemigos hostiles, inmerecidos de alguna manera, deberíamos nosotros entonces amar a los demás solo si sentimos, aunque sintamos que no nos aman. Mi hermano, es fácil amar al que te ama, ¿cierto? Es muy fácil.
Pero, ¿te es fácil amar a quien no te ama? No. Bueno, Cristo nos amó a nosotros, siendo nosotros aborrecedores de Él por nuestra manera de vivir. Ahora, no debemos amarnos los unos a los otros. ¿Hay algún mérito que inflame tu ego para que creas que tu hermano es inmerecedor de amor? No somos mejor que nadie, iglesia. Solo ha sido su gracia. Solo ha sido su gracia. Entonces, este mandamiento de nuestro Señor, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, significa eso, que necesitamos amarnos de manera verdadera, no de manera hipócrita. Nuestro amor debe ser original, mutuo en la iglesia y fuera de la iglesia, porque la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros, amados hermanos. Jesús renunció a todo, pero a todo, incluso a su propia vida, para amar a unos discípulos. Y ese es el estándar que Él nos da a nosotros. Primera de Juan 3, del 16 al 18. Miren lo que dice. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, miren, se va explicando el texto, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? Dice, hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Si tú ves a tu hermano padecer necesidad y tú tienes en tu bolsillo, o de lo poco que tengas, porque no es necesario que tengas abundancia para ayudar a tu hermano. La bondad y el amor se expresa en compartir lo mucho o más bien lo poco que tú tengas. Porque los ricos, los millonarios de este mundo, los adoradores del dinero, ellos crean fundaciones para donar. Pero no es porque les falte el dinero a ellos, mis hermanos. El amor es sacrificial. ¿Vieron? El amor exige sacrificio. La bondad y el bien que no va acompañado de un verdadero sacrificio es simplemente una imagen para aumentar tu ego delante de los demás. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano. El amor es sacrificial. Miren, Cristo nos amó a nosotros a pesar de todos nuestros defectos, a pesar de todas nuestras debilidades. Por eso el llamado es, ¿por qué no puedes amar a tu hermano? Algunos podrían decir, pero bueno, es que yo no soy Cristo. Solamente Cristo podía hacer eso. ¿Cómo puedo amar como Él? ¿Y saben qué es lo que pasa? Somos tan obtusos en nuestros pensamientos. Resulta que Jesús no te está diciendo a ti que encuentres ese amor dentro de ti, porque nunca lo vas a encontrar. Él nos está diciendo es que permanezcamos en su amor, en Él. Lo mismo, mis hermanos.
Si nosotros no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Si no estamos injertados a la vida verdadera, ¿qué amor puedes darle a tu hermano? Si hacia ti no está fluyendo ningún amor. Así como un pámpano permanece en la vid y da frutos de la vid, así como permaneces en Cristo y en su palabra, darás el fruto que Él desea que tú des, no el que tú quieres dar. Cristo es quien determina cuál es el fruto que tú vas a dar. Aunque nunca amaremos, eso es verdad, nunca amaremos perfectamente como amó Cristo, como Él nos ha amado en esta vida. Él hoy sí nos da la gracia, Él hoy sí nos da la fuerza que necesitamos para obedecer este mandamiento, de que nos amemos los unos a los otros. Porque así como el amor del Padre fluyó a través de Cristo a los discípulos, así el amor de Cristo fluirá a través de ti y a todos los discípulos de Cristo, mientras que permanezcamos en Cristo. Recuerda que este es el propósito para el cual fuiste elegido y fuiste salvado de la condenación eterna. Cristo le dijo a sus discípulos: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis, miren, y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os los dé. Cristo no nos escogió solo para salvarnos del infierno. No, mis hermanos, no seamos tan egocéntricos. Él no nos escogió solamente para salvarnos del infierno y luego nos dejó vivir en el mundo como nosotros quisiéramos. No. Él nos escogió, Él nos separó, porque santo significa apartado para. Él nos separó de este mundo para nuestra salvación, pero más allá de eso, para su gloria. ¿Y para qué? Para que avance su reino. Para eso hemos sido elegidos. Tú no fuiste elegido para estar sentado en una silla nomás todos los domingos. Tienes que dar en gracia lo que en gracia se te ha dado, y es predicar el Evangelio de Cristo. El contexto inmediato de lo que estamos hablando, y debemos entender de este texto, en relación con los 11 discípulos, es que Jesucristo los había escogido no solamente para salvación, sino para una tarea específica. Para eso fueron escogidos los discípulos. Para llevar el Evangelio de Cristo ¿a dónde? A todas las naciones. ¿Sí ven? Que no fuimos escogidos para estar sentados en una silla. Para ser discípulos y para enseñarles todo lo que Cristo les había enseñado. Tremenda tarea, incluyendo ¿qué? El mandamiento de amarse los unos a los otros como Cristo los amó. Este mismo Evangelio de Juan que estamos leyendo y que hemos venido leyendo de manera consecutiva en todo este tiempo es parte del cumplimiento del llamado que se le hizo a los apóstoles. ¿Por qué? Porque este Evangelio está formando en nosotros el mismo fundamento sobre el cual Cristo está edificando su iglesia. ¿Sí ven que se está cumpliendo con el mandamiento? Los apóstoles hicieron discípulos y establecieron iglesia en su día. Y sabemos que el fruto de esto ha perdurado. ¿Por qué? Porque aún está la iglesia de Cristo. Porque la palabra dice que la iglesia de Cristo venció y permanecerá y prevalecerá. Y está siendo demostrado. Pero Cristo utilizó inicialmente ¿a cuántos? A sus apóstoles. Así que tenemos una gran tarea. Miren, cuando escuchamos la palabra vayáis, muestra que ha comenzado ¿con quién? Con los apóstoles. Con los apóstoles empezó esta gran labor y continúa hasta nuestros días. Entonces, ¿qué indica esto? Que hoy la iglesia debe predicar activamente el Evangelio a un mundo perdido y no solamente demostrar
nuestro amor hacia ese mundo perdido. Si ven, ahora Él nos está llevando no solamente a que nos amemos nosotros como cuerpo de Cristo, sino que demostremos nuestro amor. ¿De qué manera? Predicando el evangelio al mundo que lo necesita. Esto no significa que cada cristiano debe ser un misionero o que cada cristiano debe ser un evangelista, pero sí significa que debemos estar activamente involucrados en el avance del evangelio. ¿Cómo? A través de los dones que el Señor nos ha dado. Unos tienen el don de la enseñanza, otros tienen el don de la misericordia, todos los dones que Dios ha dado a la iglesia. Así se edifica la iglesia de Cristo, en todas partes. Para muchos esto significa que nosotros debemos ir físicamente a otro lugar a predicar el evangelio y establecer iglesias. Actualmente. Para otros eso significa que nosotros también podemos apoyar a las misiones, a los que sí van a hacer eso. Eso también es ayudar y servir al reino, para que el reino crezca. ¿Qué otro ministerio? Y que nunca debe de cuidarse, el de la oración y el de la intercesión. No se imaginan cuán necesario es que el pueblo de Dios ore por la expansión de su reino. Aunque sepan que Cristo lo hará con nosotros o sin nosotros. Lo que quiere decir que es un gran privilegio que nosotros podamos ser partícipes de esta maravillosa obra, que tiene connotaciones eternas. ¿De qué serviría si predicáramos acerca del amor de Cristo hacia los pecadores, pero no nos amamos los unos a los otros en la iglesia? Eso es como cuando la Biblia dice a aquel que pretende ser pastor y administrar las ovejas de Cristo, si ni siquiera pastoreas a tu familia, ¿cómo vas a pastorear las ovejas de Cristo? Entonces, ¿cómo vas a amar? ¿Cómo vas a demostrarle al mundo amor si como hermanos no nos amamos? Es una incoherencia, ¿cierto? Debemos amarnos. Y eso se demuestra ¿cómo? Obedeciendo las Escrituras nuevamente. Podemos estar seguros de que al tratar de amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado y el buscar llevar el evangelio a los demás, sin duda el Señor bendice la obediencia de los suyos. Prospera a cada uno que lo obedece. Y yo no les estoy hablando de plata, mi hermano. Les estoy hablando de la prosperidad que no tiene medida, la prosperidad de nuestra alma, que es eterna, aunque Él también da los medios físicos necesarios para que su obra siga adelante. Y el texto no termina ahí. A medida que avanzamos y se habla de la permanencia del amor en Cristo y amándonos los unos a los otros, tenemos un privilegio increíble. Cuando el texto dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Y ojo con este texto, porque muchas personas dicen que si yo oro pidiéndole al Señor lo que yo quiera, Él me lo dará. Sacan de contexto enseguida el texto. No, pero si tú eres un hijo de Dios, todo lo que tú le pidas, Él te lo va a dar. Mira, la Biblia lo dice en Juan 15. ¿A qué se refiere? Estamos hablando de la expansión de su reino, ¿cierto? Ese es el contexto. El amor del Padre al Hijo, el amor del Hijo a la iglesia, el amor de la iglesia para que la iglesia predique y su evangelio crezca. Y cuando Él le dice a los apóstoles, para que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre Él los dé, ¿a qué se refiere? Se está refiriendo a la gracia que cada uno de nosotros necesitamos, a la fuerza que cada uno necesitamos para acercarnos al trono de la gracia, y Él nos dé la capacidad y la gracia para que las personas, para que las ovejas que van a ser prosperadas a través de la predicación del evangelio se den. A eso es a lo que se refiere el texto. El Señor, sí, Él puede proveer un
transporte, en un carro, en un avión, en lo que tú quieras, para que vayas a predicar el evangelio, puede hacerlo. Pero eso no es lo que te está diciendo el texto. Porque muchos cogen este texto para decirle al Señor, Señor, dame el carro modelo 2027 para ir a predicar el evangelio. Mentiroso. No podemos tomar el evangelio de esta manera, amada iglesia. No podemos descontextualizar las palabras santas que tenemos en esta escritura. Miren, la sabiduría que diseñó la iglesia y el amor que nos define nos llega del amor de Dios, no del amor de nosotros. A medida que buscamos nosotros ser fieles y diligentes, cumplir la misión a la cual hemos sido elegidos, Dios nos dará todos los recursos necesarios cuando se lo pidamos en oración. Pero si ven a qué se refiere. Se refiere a la obra de Dios. No se refiere a nuestros deseos personales, iglesia. Ahora, Dios en el camino, sí, nos puede bendecir, puede agregar cuestiones materiales temporales, sí, pero ese no es el objetivo. Ese no es el centro del mensaje. Es Él, su evangelio, la propagación de su evangelio. Y esto debería animarnos a todos, hermanos, hermanas, porque debemos ir audazmente a Él, siempre al trono de su gracia, pidiendo que tome de nuestras vidas lo que Él quiere tomar para su propósito. Ahí somos fortalecidos. Ahí cuando estamos en el trono de su gracia, ahí cuando nosotros reconocemos lo débiles que somos, porque aún los dones que Él nos ha dado son de quién, son de Él, son una dádiva del Señor. Debemos pedirle en oración que levante más obreros para la cosecha, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Estas vidas que Él nos ha dado no son ante todo para ser vividas para nuestros propios fines. No. Si debemos disfrutar de la vida, sí, claro que sí, pero como Él dice que la disfrutemos. Debemos trabajar, sí, como Él dice que trabajemos. Que seamos ¿qué? Que seamos luz delante de las tinieblas. Que no nos avergoncemos del evangelio. Todas estas cosas, mis hermanos, deben ser usadas con sabiduría, porque el fin último, ¿cuál es? Reconocer y promover su evangelio. Para eso están los pámpanos y para eso es el fruto, los dones. Miren que el Señor nos conceda la gracia para permanecer en el amor de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros obedezcamos gozosamente sus mandamientos. ¿Cómo? Amándonos los unos a los otros. Él ya nos ha amado, llevando ese amor a un mundo perdido, porque nosotros también estábamos perdidos. Entonces, amada iglesia, que Él reciba y solamente Él la gloria que Él únicamente merece, ahora y para siempre. Que el Señor nos ayude, iglesia. Oremos. Amado Señor, te damos gracias esta mañana por tu bendita palabra. Ayuda a tu iglesia, Señor. Tu iglesia universal. A tu iglesia local, visible. A que entienda que el propósito para el cual nosotros estamos sirviendo es para que tu evangelio corra, Señor. Para que tu obra sea conocida en todas las naciones. Para que en todo seas glorificado, Señor. Que si nosotros decimos ser los pámpanos en la vid verdadera, que ese fruto que demos sea el resultado de la savia del evangelio predicado a cada uno de nosotros y a los demás, Señor. Ayúdanos, Señor, en este propósito, porque sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer. Esfuérzanos más cada día
que cada día caminemos más parecido a como Cristo caminó cuando estuvo entre nosotros, Señor. Todo esto, bendito Padre, te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Cristo, nuestro Rey y Salvador, y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén.